Buenos días a todos en nombre del Comité de Educación y Formación Profesional de WorldSkills América. Bienvenidos a este webinar del mes de septiembre. Hoy nuestro ponente es el señor Manuel Montenegro del SENA de Colombia y va a compartir con nosotros el tema Sistema Nacional de Cualificaciones e Internacionalización de los Procesos de Formación Profesional. Pero antes de empezarmos, tenemos unas informaciones. Por favor, la próxima lámina. Aquí estamos, WorldSkills América, 27 países de las Américas reunidos para compartir acerca de la educación y formación profesional. Próxima lámina. Por favor, para hacer preguntas, dale al botón Q&A o cuestiones y respuestas. Por favor, identifique su primer nombre y su país. Próxima lámina. La anterior, por favor, eso. Señor Manuel es asesor del SENA del grupo de cualificaciones, ¿no? Hablará durante aproximadamente 1 hora y tendremos 10 minutos para preguntas. Próxima lámina. Ahora os dejo con el señor Manuel. Muchísimas gracias y buen webinario a todos. Muchas gracias. Buen día, good morning. Buenos días a todos. En nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje, de nuestro director general, Jorge Eduardo Londoño, nuestra directora de formación profesional, Nidia Gómez, nuestro director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Luis Alejandro Jiménez, la coordinación del grupo de cualificaciones del SENA en cabeza de la doctora Gloria Esperanza Robles y de toda la comunidad de la institución y de mi país. Queremos agradecer a los organizadores de este webinar por permitirnos compartir este espacio para socializarles los avances que hemos desarrollado en Colombia en términos de lo que es un sistema nacional de cualificaciones y desde luego ahí está como uno de sus componentes el Marco Nacional de Cualificaciones. Y veremos un poquito respecto a la posibilidad que ofrecen estos mecanismos, estos instrumentos para facilitar la movilidad laboral, educativa y formativa de las personas, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Vamos a ver unas láminas, unas diapositivas, en primer lugar, que tiene que ver con el contexto educativo formativo de Colombia, el Sistema Nacional de Cualificaciones, el Marco Nacional de Cualificaciones, equivalencias entre los marcos nacionales y los marcos regionales para permitir facilitar esa movilidad de esas personas en términos de lo laboral, lo educativo y lo formativo. Y al final haremos unas reflexiones y obviamente inquietudes y preguntas que ustedes tengan que hacerlas. Nuestra intención es transferir conocimiento e información sobre los avances del Sistema Nacional de Cualificaciones y las implicaciones que estos procesos traen para la formación profesional. No solo en Colombia, sino en general en todos los países de América que tienen marcos nacionales de cualificaciones, que han transitado en muchos procesos de formación profesional y que le hacen una apuesta en términos de lo que llama el entendimiento a través de estos instrumentos con la comunidad en general de todos los países. No es desconocido para todos nosotros que en términos generales, ¿no? En Colombia, al igual que en los otros países, existen diferentes problemáticas que han
hecho que los países traten de caminar hacia estos instrumentos que permitan y faciliten a las personas su movilidad. En primer lugar, nosotros decimos que los sistemas educativos, ya sea lo que se denomina la educación general o la formación profesional, realmente no se entienden. ¿Sí? Existe un sistema de calidad de las instituciones dependiendo de si es educación general, que acá en Colombia le llamamos educación formal o formación para el trabajo, o sea, la formación profesional, que esos sistemas de calidad no se hablan, no se reconocen. Entonces, esto dificulta que haya una progresión educativa, formativa y laboral de las personas. Hay poca articulación entre estos sistemas educativos y formativos, o formación profesional o vocacional, como le llaman en otros países. Eso conlleva también a que la respuesta entre la oferta y la demanda es poco pertinente y ahí se ve perjudicado nuestros empresarios que necesitan personas cualificadas o con las competencias necesarias para desempeñarse eficientemente en los puestos de trabajo. Todo esto conlleva a que tanto en la educación como en la formación se eleven los costos, haya reprocesos, no hay entendimiento en que una persona pueda pasar de un sistema al otro sistema para continuar su trayectoria educativa o formativa. A esto sumado que con el desarrollo tecnológico, con la influencia especialmente de las tecnologías de la información, se dan muchas brechas de capital humano en términos de competencias que poseen las personas y las demandas que necesita el sector productivo, lo que hace que haya unos bajos niveles en la productividad con referencia al talento humano. En Colombia, a raíz de todo esto, se estructuró en un plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, que es propio de cada cuatrenio, de cada gobierno, y es así como en el año 2019, a través de la ley 1955, se crea el sistema de competitividad e innovación. En ese sistema, a través de lo que se denomina la Agencia de Competitividad e Innovación, se aglutinan los demás sistemas y esta agencia es la encargada de coordinar a todos esos otros sistemas. En esos sistemas, como pueden ver ahí, está el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el de Innovación Agropecuaria, el de Ambiental, el de Propiedad Intelectual, el de Economía Naranja y también se encuentra el Sistema Nacional de Cualificaciones. Todos esos sistemas tienen unos comités técnicos que están gobernados por un comité nacional que es del alto gobierno. Los representantes del alto gobierno están en ese comité nacional. Es decir, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación es el suprasistema de todos los demás. Y en esa misma ley de 1955, en su artículo 194, se creó el Sistema Nacional de Cualificaciones con 6 componentes que los veremos más adelante. Este comité nacional se tiene que articular con los comités y las comisiones regionales, que están lideradas también, tienen una representatividad similar a la composición de la Comisión Nacional y del Comité Ejecutivo. Vamos a ver un poquito la línea del tiempo para llegar Colombia, para llegar a donde hemos llegado. Obviamente en la década pasada, en los años pasados, ¿no es cierto?, a través de recomendaciones tanto de la OCDE como de la OIT, especialmente la recomendación 195, donde dice que los países deberían construir, ¿no es cierto?, un marco nacional de cualificaciones con esos lineamientos de carácter internacional. En Colombia, a partir del año 2010,
a través de un documento que se llama de la política económica, el COMPES, la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales, sale este decreto donde dice Colombia tiene que construir un marco nacional de cualificaciones. Ese marco nacional de cualificaciones en el que participarán, ¿no es cierto?, diferentes entidades, es decir, es una comisión interinstitucional de diferentes disciplinas y ámbitos laborales que tienen que construir ese marco nacional. El SENA, como una institución de carácter público, conforma, ¿no es cierto?, aglutina a un equipo nacional con funcionarios internos y es así con la asesoría internacional que se logra construir o diseñar un primer borrador de la primera matriz del Marco Nacional de Cualificaciones que se da en el 2013. En el 2014, en la institución se constituye oficialmente el grupo de cualificaciones en la dirección general, adscrito a la dirección general del SENA, y obviamente en ese grupo nacional de cualificaciones están adscrito el equipo nacional de cualificaciones, que son funcionarios de los diferentes departamentos que tiene la institución en Colombia. En el año 2015, en un Plan Nacional de Desarrollo, Colombia opta por crear un sistema de educación terciaria y a la vez el Marco Nacional de Cualificaciones. Ese Marco Nacional de Cualificaciones se lo delega para que lidere su construcción al Ministerio de Educación, con el apoyo técnico de las instituciones que venían desde el año 2010 conformando una comisión intersectorial de desarrollo del talento humano. En esa comisión, el SENA preponderantemente realiza todo el apoyo técnico, operativo y de capital humano para la construcción de este marco, en el cual también está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, entre otros. En ese equipo técnico, en esa mesa técnica, se dice, bueno, vamos a construir un marco, pero también tenemos nosotros que mirar, ¿no es cierto?, cómo podemos probar que ese marco nacional de cualificaciones funcione, que se lo pueda implementar. Para ello, entonces se resuelve las dos instituciones, el Ministerio de Educación y el SENA, diseñar unos catálogos de cualificaciones sectoriales y ahí, a través de la construcción de esos catálogos, lograr estandarizar una ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones. Y hacia el año 2017 y 18, con esos pilotos que se hubo de catálogos de cualificaciones, empieza un entendimiento, dado que el Ministerio de Educación construyó una ruta, diseñó una ruta y el SENA construyó otra ruta. Entonces viene un entendimiento para consensuar y que haya una sola ruta para el país. En el año 2019, con la participación tanto del consultor internacional que existía para el Ministerio de Educación como para el consultor del SENA, se llega a consensuar finalmente la matriz de descriptores del Marco Nacional de Cualificaciones y se llega a consensuar también las etapas que constituyen la ruta metodológica para diseñar cualificaciones, a la vez que se acordó un formato único donde se plasme toda la información que se llama la estructura de cualificación. Con estos lineamientos, en el año 2019 también se cambia ya el Plan Nacional de Desarrollo porque entra otro gobierno y en este nuevo plan de desarrollo, a través del decreto del artículo 194 de la ley 1955, se dice, créase un sistema nacional de cualificaciones con 6 componentes, entre ellos el Marco Nacional de Cualificaciones. Y es así que las instituciones empiezan un trabajo en términos de lo que es la reglamentación de ese artículo y llega a un feliz término
en el año 2021, donde aparecen los primeros decretos que reglamentan el artículo 194, que son: Colombia adopta una clasificación única de ocupaciones, ya que nosotros en el país trabajábamos con dos clasificaciones de ocupaciones. Una clasificación que tiene que ver con la clasificación internacional de ocupaciones, la CIO, y una clasificación nacional, que es Clasificación Nacional de Ocupaciones, que la lideraba y le hacía el mantenimiento el Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces se llega a ese consenso y solo tenemos ahora en el país, a través de este decreto, que hay una sola clasificación, que se unieron las dos que veníamos trabajando. Pero aquí hay ya un avance muy significativo, porque se adopta por decreto se adopta el Marco Nacional de Cualificaciones, que es el decreto 1649, y a la vez, simultáneamente, se firma el decreto 1650, que es el decreto del subsistema de la formación para el trabajo. En el año 2022, o sea, en este año, salieron los otros decretos, que es el decreto 945, que tiene que ver con el subsistema de certificación. El decreto 946, que tiene que ver con el subsistema de reconocimiento de aprendizajes previos. Esto es muy importante, lo último que les digo, porque más adelante vamos a ver que hay 3 vías para que las personas puedan cualificarse. Y finalmente el decreto 647, que es el decreto del subsistema de certificación de competencias. Ahora bien, nosotros, ¿cómo llegamos a esta construcción de este sistema? Pues lógicamente hay una primera etapa, una primera fase que se llama una conceptualización, un marco teórico, donde había que mirar las experiencias de otros países, especialmente de la Comunidad Europea, de Australia, de Nueva Zelanda, ¿sí? Países que habían trabajado, toda la comunidad del Reino Unido, habían trabajado ya en un marco nacional de cualificaciones. Entonces se hace toda una conceptualización teórica para nosotros determinar en la segunda fase es decir, cuál era el planteamiento del problema, qué era lo que nosotros queríamos resolver con un marco nacional de cualificaciones, como política de país y no como política de pronto de una institución o simplemente de algunos interesados. Como política para el país se determinó qué era lo que se necesitaba en el país para lograr disminuir las brechas, permitir la movilidad de las personas, etc. Viene una fase de diseño donde, a través de esos pilotos de cualificaciones que hicieron a través de las entidades del Ministerio de Educación y el SENA, se logra, ¿no es cierto?, afinar la matriz que tenemos del Marco Nacional de Cualificaciones, y se prueba que es viable a través de estos mecanismos poder facilitar esa movilidad de las personas en lo educativo, formativo y laboral. Estamos, digamos, en unas dos fases, quizás yo le llamo como muy simultáneas, porque en este momento estamos en la fase de apropiación, que es toda la divulgación y sensibilización que hay que hacerles a toda la comunidad educativa, formativa y al sector productivo, a las instituciones de formación, de educación, de en qué consiste esta nueva política, en qué consiste el Marco Nacional de Cualificaciones, en qué consiste todos los componentes del sistema. Y estamos en la fase también simultáneamente implementando a través de la construcción de otros catálogos sectoriales, y obviamente para que las instituciones den la respuesta, ¿sí?, en términos de su oferta de formación o de educación con base en ese referente llamado Marco Nacional de Cualificaciones, pues tiene que existir un periodo de transición. ¿Que cuánto nos vamos a demorar en lograr todo este cambio? No sabemos. De pronto 5, 6, 7 años. Países desarrollados, la Comunidad Europea, países que han avanzado mucho más rápidamente en esto, han demorado 8 o 10 años. Colombia no sabemos cuánto nos vamos a demorar. Entonces estamos en esa fase de transición para lograr realmente implementar todo el Sistema Nacional de Cualificaciones en el país.
Ahora bien, ese Sistema Nacional de Cualificaciones tiene 6 componentes. Por un lado está el Marco Nacional de Cualificaciones y el Esquema de Movilidad Educativa y Formativa. Estos 2 primeros componentes son liderados por el Ministerio de Educación con el apoyo técnico del Ministerio de Trabajo y el SENA. Y están los otros 4 componentes que se llama el Subsistema de Aseguramiento de Calidad y la Formación, la Plataforma de Información del Sistema Nacional de Cualificaciones, el Sistema de Normalización de Competencias y el de Evaluación y Certificación de Competencias. Estos 4 últimos son liderados por el Ministerio de Trabajo con el apoyo, en este caso, del Ministerio de Educación y el apoyo técnico, es decir, el apoyo técnico del SENA, que el SENA apoya técnica y operativamente a los 6 sistemas componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones. Bien, nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, que ya salieron esos decretos de cada uno de los sistemas, ya muchos de esos decretos están en su fase de la reglamentación, o sea, las resoluciones que le darán vida a esos decretos para llegar a la implementación plena de cada uno de esos subsistemas y con eso la implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones. Pero veamos ahora qué es el Marco Nacional de Cualificaciones. Como en todos los países, el Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento que nos permite o que les permite a los países estructurar y clasificar sus cualificaciones en función de un conjunto consensuado de criterios y los cuales están ordenados por niveles, y esto es lo más importante. Esos descriptores están expresados en términos de resultados de aprendizaje, es decir, los impactos finales cuando la persona está cualificada, el impacto que demuestra en el sector productivo. Eso es realmente lo que se denominan los outcome, los learning outcome. Entonces nosotros decimos que ese es el lenguaje común entre los diferentes marcos de cualificaciones. Claro, hay algunos países que posiblemente hayan adoptado no un marco nacional de cualificaciones en términos de resultados de aprendizaje, sino hayan construido un marco de competencias, que también es válido. Ahora ese marco nacional de cualificaciones en Colombia es de carácter nacional. Es inclusivo porque toca la vía formativa de cualificación, la de formación para el trabajo y la vía de reconocimiento de aprendizajes previos, que es los aprendizajes que adquieren las personas a lo largo de la vida, independientemente si fue en un contexto educativo, formativo, sino más bien en el día a día y en la experiencia diaria en el sector productivo, en las empresas. Contiene todos los sectores económicos. Es un marco flexible que no rebasa las fronteras de la respuesta de diseño curricular que hacen las instituciones de acuerdo a sus comos, a sus estrategias y sus metodologías. Cada institución toma como referente las cualificaciones y a través de sus estrategias y metodologías hace los diseños de los programas para hacer la oferta formativa o educativa. Nos vincula a todos los niveles de educación y formación. Es el referente, como les dije, para la oferta educativa y es obligatorio para la formación para el trabajo y los aprendizajes previos. Abarca todo el espectro ocupacional de los diferentes sectores y nuestro Marco Nacional de Cualificaciones fue diseñado en 8 niveles de cualificación con 3 descriptores o dimensiones, como se llaman en otros países, que es el descriptor del conocimiento, la destreza y las actitudes en términos de la autonomía y responsabilidad. Ahí está nuestro Marco Nacional de Cualificaciones que expresan los 8 niveles de descriptores con sus 3 columnas de conocimiento, destreza y actitudes.
Este marco nacional de cualificaciones que fue adoptado por ese decreto 1649 tiene una gobernanza transitoria constituida por un comité ejecutivo donde están el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio, Industria y las TIC. Está el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y tiene asiento el Servicio Nacional de Aprendizaje directamente con el director general. Está el consejero presidencial para la competitividad, el presidente de la Confederación de Cámaras de Colombia, hay un representante de las instituciones de educación superior, un representante de las educaciones o instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, y además nosotros estamos diciendo que ese comité tendrá el deber de presentar el proyecto al gobierno actual de cómo estará constituida la institución que resuelvan constituir o el ministerio que vaya a liderar todo el desarrollo del sistema. Entonces ellos serán los encargados de dar los lineamientos o a dar los consejos para que tome la decisión el alto gobierno de cómo será finalmente la gobernanza del Marco Nacional de Cualificaciones. Además, en ese Marco Nacional de Cualificaciones está un comité técnico que es igual con representantes que están o son funcionarios de cada una de las instituciones que mencionamos anteriormente, pero aquí lo que hay es un representante adicional de los trabajadores. Bueno, y digamos que ¿para qué nos sirve el Marco Nacional de Cualificaciones? ¿Por qué se llega a este mecanismo, a este instrumento? Sencillamente es para resolver tratar de resolver la problemática que les presentamos en la primera lámina. Lo más importante, el Marco Nacional de Cualificaciones es un facilitador para hacer una buena articulación entre los niveles, entre los diferentes niveles de cualificación y las vías de cualificación que tienen las personas. Es un facilitador para lograr la transparencia de las cualificaciones, tanto en el sistema educativo y formativo, y que haya un reconocimiento de la cualificación en el mercado de trabajo. Aquí en nuestro país, por lo menos una de las problemáticas que tenemos es esa, que entre las instituciones no nos reconocemos los títulos y certificados que entregan. Entonces toca hacer unos convenios adicionales para que les puedan reconocer a las personas sus aprendizajes que llevan incorporado y prosigan su movilidad educativa o formativa. Este marco también debe contribuir a la movilidad educativa y formativa y laboral mediante el reconocimiento de sus aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida. Contribuyen, lógicamente, a desarrollar a las personas, a desarrollar el talento humano. Contribuyen con el cierre de brechas, facilitan el cierre de brechas porque son unos instrumentos de calidad. Ellos son referentes para hacer la oferta formativa a través de las estructuras de cualificaciones. Además, contribuyen, ¿no es cierto?, a una movilidad mediante lo que se denomina la trayectoria educativa y formativa apalancada en la trayectoria profesional o en la trayectoria ocupacional que tienen las personas, ¿sí? Finalmente, nos contribuyen a lograr mayor pertinencia y calidad de las cualificaciones en relación con las necesidades presentes y futuras que tiene la sociedad. Como ven en esta lámina, nosotros estamos diciendo que la educación general o la educación formal que le llamamos en Colombia, de alguna manera ya tiene una jerarquía, está jerarquizada desde los niveles de lo que se denominan los infantes, los párvulos, hasta los niveles superiores, pasando por los profesionales universitarios, las maestrías y los doctorados. Tienen una jerarquía. En Colombia, no sé si en otros países tengan esa posibilidad de que la formación profesional no está jerarquizada. Entonces, el marco va a permitir jerarquizar la formación profesional.
Y esa formación y esa educación tiene que guardar una armonía con la jerarquía ocupacional. ¿Cuál es el lenguaje común que se van a entender estas tres jerarquías? El lenguaje de los resultados de aprendizaje que están consignados en el Marco Nacional de Cualificaciones, a través de lo que llamamos nosotros el conocimiento, las destrezas y las actitudes. Bueno, y ahí está el Marco Nacional de Cualificaciones. Pues son unos documentos, una literatura, unas frases que hay que saberlas interpretar, porque ahí lo que nos está diciendo, qué es lo que debe de tener la persona en términos de resultado de aprendizaje, demostrar en términos de esos resultados, en los diferentes niveles, cuando hablamos del conocimiento, la destreza y la autonomía y responsabilidad. Ese descriptor, leyendo horizontalmente, dependiendo del nivel, es lo que me dice a mí realmente lo que significa un título, un certificado, para acreditar que la persona está cualificada en determinada cualificación y de acuerdo a un cierto nivel del marco. Eso es lo que nos permitirá tener el lenguaje común para que las personas con un certificado, un título, vayan a cualquier escenario, cualquier contexto educativo, formativo o en lo laboral y sean reconocidos de manera transparente. Ahí está el último nivel, el nivel 8, que es el nivel superior, donde tenemos todo lo que es esa gama de conocimientos, destrezas, autonomía y responsabilidad que significan las personas que han transitado en su mundo educativo formativo hasta el nivel superior que en el mundo se llaman los doctorados o postdoctorados. Esta es una lámina que les traigo porque aquí vemos, y seguramente también en muchos de ustedes, de sus países, van a encontrar que hay una serie de títulos y certificados y uno no logra entender qué es qué y a dónde corresponde. Entonces tenemos nosotros por el lado de acá el de la educación, que cobija la educación desde la educación inicial, pasando por la primaria, la secundaria, la media, que aquí también se llama académica o técnica, los normalistas superiores, tenemos los profesionales universitarios, las especializaciones universitarias, las maestrías en las disciplinas del conocimiento, incluidas las especializaciones médicas y finalmente el doctorado. En Colombia también hay unos títulos que se llaman los técnicos profesionales y los técnicos profesionales y los tecnólogos y las especializaciones tecnológicas. El SENA en esta columna de la parte casi central podría hacer o está haciendo en este momento una oferta de formación profesional hasta el nivel, en una hipótesis, hasta el nivel 5 del Marco Nacional de Cualificaciones, que corresponde a un tecnólogo o la persona que adquiere y desarrolla competencias para la tecnología. Hasta este momento teníamos eso. En el nuevo sistema tenemos en el lado, en el otro costado, en el otro lado, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué tenemos? Que la formación para el trabajo puede ofertar programas que lleven a las personas a los niveles superiores del marco. En este caso, llegan hasta el nivel 7 del marco. En el nivel 7 del marco, mediante decreto ya está acuñado, la denominación se llama un experto técnico. Ese experto técnico que nace de lo vocacional, de lo ocupacional, es un experto equivalente, no lo mismo, a una maestría académica obtenida por una persona en la universidad. Estamos diciendo que tienen los mismos impactos para desempeñarse en las mismas ocupaciones o puestos de trabajo. Esa es una de las transformaciones fuertes que se da en Colombia. Es decir, hay una reforma estructural
de la respuesta de la formación para el trabajo, en la cual está inmersa la formación profesional integral que imparte el SENA. Entonces, el SENA hacia futuro, y eso es lo que está en este momento el SENA transitando, es cómo tiene que hacer sus adecuaciones de sus procesos, de su infraestructura, de los perfiles de nuestros instructores para asumir la responsabilidad y capacitar, formar a las personas en niveles superiores del marco, es decir, en competencias y resultados superiores. Esa es una transformación que modifica sustancialmente la oferta que tenían las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Ahora bien, para nosotros ofertar, para realizar una oferta formativa, mediante los mandatos del Sistema Nacional de Cualificaciones y en particular del Marco Nacional de Cualificaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos tomar la estructura de cualificación contenida en un catálogo nacional de cualificaciones y que esa estructura de cualificación haya sido diseñada con base en los contenidos de las normas de competencia que nacen del subsistema de normalización de competencias que fue también o es uno de los componentes del sistema. Es decir, Colombia a través del sistema está mirando en una política holística, no únicamente un componente aislado de los demás. Es una integralidad de cada uno de estos 6 componentes para lograr que se desarrolle realmente esos cambios en la política pública. Bien, ese catálogo de cualificaciones que les estoy hablando, en primer lugar, contiene una descripción del sector. Es una caracterización que se hace del sector en donde se toman, ¿no es cierto?, indicadores que le permiten a las personas decidir, tomar esas decisiones de manifestar y decir, este sector es importante para el país en términos del Producto Interno Bruto, en términos del desarrollo tecnológico, en términos de la oferta y la demanda, en términos de esas mejores estructuras que hay en las organizaciones. Es decir, indicadores que le permitan decir, en este sector necesita diseñarse cualificaciones. En ese sector que tiene una cadena de valor, necesitamos capacitar, ya sea por la vía educativa o la vía formativa, a las personas para disminuir las brechas de capital humano. Entonces, tiene una descripción del sector con su correspondiente cadena de valor que está asociada y alineada con las actividades económicas, o sea, con la clasificación industrial internacional uniforme y con la CINE. ¿Qué es lo importante de ese catálogo también? Que en ese catálogo están consignados los perfiles ocupacionales que tienen las personas para desempeñarse en un determinado sector del sector productivo. Las estructuras de cualificación, que ahora más adelante vamos a ver qué contiene una estructura de cualificación. Y aquí hay una cosa bien importante. En ese catálogo y mediante los estudios y análisis, se traza lógicamente la trayectoria ocupacional de las personas, es decir, cómo se pueden ir profesionalizando en su oficio, en su ocupación, en su disciplina, las personas y empezar en una trayectoria ocupacional o en una jerarquía desde los niveles inferiores de las organizaciones hasta llegar a los niveles superiores de las organizaciones. Esta trayectoria es la base para hacer la trayectoria educativa y formativa, para estructurar la respuesta y lograr que armonicen la oferta con la demanda. Ahí está la estructura de cualificación, es un formato donde se consigna información. Obviamente, en ese formato hay que identificar la cualificación, hay que identificar el sector, hay que identificar el área de cualificación a la que pertenece, el organismo que la aprueba,
Pero lo más importante, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que en esa estructura hay que consignar el perfil de competencias de las personas a las cuales se les va a diseñar un programa de formación o educación. Ahí se destaca también que ese perfil de competencias, ¿dónde lo aplica? En una cadena de valor del sector productivo, su contexto de acción, sus ocupaciones que puede desempeñar y las denominaciones que se conoce en los diferentes sectores. Además, que lógicamente ahí hay unas competencias específicas, básicas y transversales. Esas competencias específicas o llamadas técnicas son las que se asocian a las normas de competencia, y a esas normas de competencia es que se le construye los resultados de aprendizaje que están referenciados en el punto 3. Esos resultados de aprendizaje son la base para determinar si las personas están o no están cualificadas, pero mediante la aplicación de unos criterios de evaluación. Hay un cuarto punto, un cuarto ítem, que son los parámetros de calidad. El SENA, como institución de formación para el trabajo, formación profesional, pues se ha apartado un poco de este cuarto ítem. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del perfil de los docentes o de los formadores, cuando estamos hablando de los ambientes de aprendizaje, cuando estamos hablando de los requisitos de ingreso o acceso a la formación o a la educación, estamos hablando del diseño de programas de formación, y el marco nacional y las estructuras de cualificaciones no dan ese alcance para que desde la gobernanza del marco se realice el diseño curricular para todas las instituciones. El diseño curricular es autonomía propia de cada una de las instituciones. El SENA lleva 65 años de historia diseñando programas de formación profesional, y en este momento seguirá haciéndolo hasta que la existencia así lo determine. Ese fue un punto de divergencia, pero que seguimos consensuando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Ahí está nosotros entonces nuestro referente. Miren que tenemos el referente, el marco, están los catálogos sectoriales de cualificación, que en esos catálogos sectoriales de cualificación están las estructuras de cualificación, las cuales están organizadas en 26 áreas de cualificación. Está la agricultura, la salud, el turismo, el transporte, bueno, 26 áreas de cualificación. Se toman esas estructuras de cualificación y con ese referente llamado estructura se diseña el programa de formación o el programa de educación para dar la respuesta y realizar por parte de las instituciones sus programas de formación o educación. Les decía que el marco, en el decreto del marco dice que reconocemos en el país 3 formas que las personas adquieren las competencias que logran cualificarse, que son una, la vía de la educación, llamada educación general o educación formal en Colombia, la vía de la formación para el trabajo y la vía del reconocimiento de aprendizajes previos, que esa es la vía denominada de la esperanza. Las personas que no han ido a una institución de formación, de educación, sino que han adquirido sus competencias en un proceso productivo mediante el desarrollo y aplicación de sus destrezas en un puesto de trabajo, pues esas personas merecen ser reconocidas y hay que darles todo ese reconocimiento, no solo laboral, educativo, formativo, sino sobre todo el reconocimiento social. Ahí está la tercera vía, que esas 3 vías tienen que articularse. ¿Cuál va a ser el mediador articulador? Pues el Marco Nacional de Cualificaciones. Como les manifesté anteriormente, aquí nosotros tenemos nuestra posibilidad de la formación profesional de hacer el escalamiento desde el nivel 1 del marco hasta el nivel 7 del Marco Nacional de Cualificaciones. El SENA, las instituciones de educación superior y las instituciones para el trabajo y desarrollo humano pueden ofertar, no es obligatorio. Si se oferta, tienen que cumplir con ciertos requisitos y cumplir con este sistema de calidad, donde hay unos indicadores quizás un poco más fuertes
que los indicadores de calidad que tiene el sistema educativo. Entonces, los que quieran ofertar en esta vía de cualificación tienen que cumplir esos requisitos, aunque renuncien las instituciones de educación superior a su autonomía universitaria. Ahora veamos algo importantísimo que debe uno tener en cuenta para facilitar la movilidad de las personas. Aquí estoy, pues, de una manera sintética, mostrando dos marcos de cualificaciones. Un marco, en el caso nuestro, el Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia, y un marco que le llamamos un marco regional de cualificaciones, que en este momento Colombia, en compañía de México, Perú, Chile, estamos construyendo, diseñando un marco regional de cualificaciones que se llama de la Alianza Pacífico. ¿Cómo es ese tránsito que se debe hacer para el reconocimiento de las cualificaciones? En primer lugar, ¿no es cierto? Cada país que otorga, ¿no es cierto?, las cualificaciones, esas cualificaciones procedentes de la experticia, de la formación, de la educación, ¿no es cierto? Esas cualificaciones, mediante el comparativo con los resultados de aprendizaje, que los vimos en la matriz de descriptores que les mostré anteriormente, con el comparativo de esos resultados frente a esos descriptores, se ranquean, se clasifican en un nivel determinado del marco. Se clasifican ahí. Entonces, por decir algo, si yo tengo un certificado o una persona tiene un certificado que diga que está cualificado en mantenimiento mecatrónico industrial del nivel 5 del marco, ya quedó ranqueada esa cualificación ahí. Ese certificado o ese título que represente esa cualificación quedó ranqueada ahí. Aquí le he puesto el marco regional. En este caso, mediante ya los análisis que hemos hecho, el marco regional también va a tener 8 niveles. Y digamos que en este caso, casan, se alinean en una relación 1-1. El nivel 1 del Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia está representado por el nivel 1 del marco regional. Pero no siempre es así. Hay marcos nacionales de cualificaciones. Por ejemplo, el Marco Nacional de Cualificaciones de Escocia es de 8 niveles. Y la Comunidad Europea, ¿con quiénes se comparan? Con el metamarco de la Comunidad Europea, que tiene 8 niveles. Entonces, ¿cómo casan esos 12 niveles en 8 niveles? Eso tienen que hacerlo un estudio de unas comisiones técnicas y unos expertos técnicos y comparar los resultados de aprendizaje de cada uno de esos niveles en su respectivo marco con los referenciados en el metamarco europeo. Eso es cómo se alinean cada uno de los marcos nacionales frente a un marco regional, que la propuesta sería construir un marco regional no solo de la Alianza Pacífico, sino para todas las Américas. Entendemos que hay un marco nacional, un marco regional del Caribe, donde está, entiendo que Jamaica, ¿no es cierto? Está todas las islas del Caribe que tenemos nosotros. Entonces, una de las propuestas que deberíamos de sacar, tal vez de conclusión entre los diferentes países, es propender por la construcción de un marco, un metamarco de las Américas, y hacer este comparativo de nuestros marcos nacionales frente a ese marco regional. ¿Y cómo es el tránsito entonces entre país y país? Pues ahí hay un mediador en el centro que se llama marco regional. Entonces, por un lado tenemos el país A, que en este caso dijimos Colombia, que casa perfectamente, ¿no es cierto? Nivel 1 con nivel 1, nivel 7 con nivel 7, nivel 8 con nivel 8. Pero miren que lo hemos colocado acá, un marco de otro país que tiene 10 niveles. Y como pueden ver en la gráfica, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que el nivel, el 8 y el 7 del marco del país B corresponden al nivel 7 del marco regional. Entonces, toda cualificación
de ese país, ya sea de nivel 9 o de nivel 8, casa en el nivel 7 del marco regional. Y como el regional casa en el nivel 7 del marco del otro país, ahí se reconocen de manera transparente la cualificación que tiene la persona independientemente de donde adquirió esa cualificación, en el país A o en el país B. Esa es la forma de hacer los comparativos y lo que realmente facilitará la movilidad a las personas, tanto en lo nacional como en lo internacional. Esto es algo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí sí realmente se empieza a mirar que los marcos de cualificaciones son los instrumentos mediadores para facilitarles a las personas esos tránsitos, esos caminos de entendimiento entre un país y otro país. Nosotros desde nuestro escenario de la formación profesional, nosotros hemos estado preocupados siempre por decir qué debe frente a esta nueva política, qué debe de preservar la institución, qué debe preservar en la formación profesional. Entonces decimos, primero que todo, en nuestros programas de formación, como nuestra estructura de cualificación está fundamentada en las competencias, pues eso es lo que se debe preservar, el enfoque por competencias. Esas estructuras son un referente o insumo, ¿no es cierto? No solo para nosotros, sino también para el sector productivo. Y obviamente tenemos que conservar el origen, por qué nació la formación profesional y cómo evolucionó, los saberes, el saber saber, el saber ser, el saber hacer y ahora dice el saber actuar, porque uno ya se amplió la dinámica del mundo, dice saber actuar en un contexto determinado, llámese educativo, laboral, formativo o social. El proceso de formación profesional debe seguir siendo teórico-práctico. Se deben preservar los principios y objetivos de la formación y la formación profesional debe de tomar esos insumos para crear sus propios programas en la formación profesional y la certificación de competencias. Aquí les dejo unas reflexiones, ¿no es cierto?, en las que yo digo o decimos nosotros en el país que un sistema nacional de cualificaciones es una oportunidad para que la formación profesional integral, la certificación de competencias y el reconocimiento de aprendizajes previos tengan ese reconocimiento nacional o internacional. Que lógicamente tiene que haber un periodo de transición de la formación profesional a las cualificaciones y debe haber una exigencia de la definición de un modelo de cualificaciones para la formación profesional, pero conservando el espíritu y el referente del marco nacional. Se debe conservar la naturaleza y características de la formación profesional. Debe darse un periodo de transición a partir de la promulgación de la familiarización del sistema y el marco nacional de cualificaciones. Debe existir, es de estricto cumplimiento, un sistema de aseguramiento y garantía de la calidad. Ese sistema de aseguramiento es propio de las instituciones. La garantía, en este caso, será de la autoridad competente. Para el caso de la formación profesional, el Ministerio de Trabajo. Y se debe conformar unos equipos técnicos interdisciplinarios para la construcción de un sistema y marco nacional de cualificaciones y sobre todo para su desarrollo e implementación. Creo que eso es lo que yo tenía que compartirles a ustedes y comentarles de los avances que hemos logrado nosotros dentro de la construcción de esta política en términos de lo que es esos instrumentos que sirven para potenciar la formación profesional y por ende, pues lógicamente, la educación y el sector productivo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si haya inquietudes que pueda colaborar y tratar de resolverlas. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes, organizadores de WorldSkill. Señor Manuel, nosotros de WorldSkills Américas que agradecemos a usted por esta oportunidad, por compartir este gran trabajo que está haciendo SENA en Colombia.
Ya tenemos una pregunta. Es una pregunta de Silvia Campos de Costa Rica. Ella pone así: mi consulta es la siguiente. Me gustaría conocer la experiencia del SENA y de Colombia como país para lograr el reconocimiento económico en el ámbito laboral para cada uno de los niveles del MNC. Muchísimas gracias y excelente charla. Gracias, Silvia. Eh, Silvia, muy buenos días. Efectivamente, nosotros somos conscientes de que un sistema de estos debe de tener la trascendencia en la remuneración económica. Estamos implementando, claro, nuestros empresarios, una de sus preocupaciones es esa. ¿Cómo carajos va a afectar el salario? Por supuesto que sí, una persona cualificada requiere una mejor remuneración. Como nosotros estamos implementando y estamos apenas en un inicio ya de la oferta formativa, estamos en unos pilotos para hacer reconocimiento de aprendizajes previos a través de estos mecanismos, o sea, reconocer la experticia de las personas, pues todavía no sabemos aún los impactos que debe causar esto, pero sí somos conscientes que tiene que haber esa trascendencia. Por supuesto que sí. Cuando ya tengamos la oportunidad de, quizás en 1 o 2 años, tener ya datos de cómo afecta y impacta el salario de los trabajadores, pues ya estaremos, si nos permiten, compartir en otra ocasión esas experiencias. Una pregunta de Alejandro Sandy de Costa Rica pone así: si se identifica una necesidad del mercado laboral basado en las nuevas tendencias de la revolución 4.0, en el cual las empresas requieren la formación y capacitación de manera inmediata, ¿cuánto tiempo se duraría en dar una respuesta a esta necesidad, basado en que la creación de un estándar? ¿Cuánto tiempo considera que debería durar en dar respuesta a esta necesidad para cumplir con la demanda ocupacional? Muy pertinente la pregunta de Sandy. ¿Qué les podemos contar nosotros en estas experiencias que tenemos? Ustedes se dieron cuenta que nosotros hablamos de que hay, ¿no es cierto?, un análisis de brechas de capital humano. Ese análisis de brechas de capital humano nos permite a nosotros censar, ¿no es cierto?, ya los descalces que hay entre la necesidad y la oferta educativa formativa. Pero también en Colombia y dentro de este sistema está lo que se denominan los estudios de prospectiva, que desde luego Snyder, Brasil, en Uruguay se ha trabajado mucho en la prospectiva mediante una metodología que es anticiparse a las necesidades que tendrán el sector productivo hacia el futuro. En general nos hemos dado cuenta que las personas en industria 4.0 pues deben de tener una formación de base. Y nosotros lo que estamos diciendo, el cierre de brechas es mediante la complementación de esa formación base. No nos vamos a poner a detener en diseñar la estructura de cualificación completa para todo lo que requiere, si ya hay algo construido. Entonces, la respuesta es más inmediata cuando estamos hablando de que a través de cursos complementarios o cursos que llaman de extensión, se haga el cierre de brechas de esas personas que tienen una formación base en términos de las TIC. Bien, bien. Tenemos, en verdad, es un comentario de Manuel Murcia de Costa Rica, diciendo así: es todo un reto migrar de lo regional a lo global. Ya el mundo lo pide. Tenemos de René de El Salvador: ¿cuáles han sido las mayores dificultades que se han enfrentado para la cualificación de las habilidades?
Bueno, primero que todo, una de las mayores dificultades que tuvimos nosotros fue en consensuar, en ponernos de acuerdo en la construcción de esa matriz de descriptores. Estaban representantes de la educación, del trabajo, de la formación, y fue un trabajo bastante difícil en consensuar primero qué era lo que quería el país, hacia dónde debíamos apuntar, y segundo, cuántos niveles debe tener el barco, cuántos descriptores o dimensiones, que de tal manera nos permitiera que abarque lo educativo, lo formativo y esas experticias. Ese fue uno de los grandes retos que tuvimos y como les dije, mire, empezamos la construcción de la primera matriz en el 2013 y solo hasta el 2019 consensuamos la matriz definitiva del mar. Bueno, le estaba respondiendo que el mayor reto es el futuro, lo que nos espera. Cada institución, a pesar de que es una política pública, una política de Estado que se está constituyendo, pues cada institución tiene sus intereses y tiene que velar por su gobernanza. Yo creo que la mayor dificultad va a estar en el desarrollo e implementación de toda esta política pública, no por parte de las personas, por parte de los oferentes y las instituciones que dan los lineamientos. Ok, tenemos una pregunta de David Icano de Paraguay. ¿Cuál es la duración de los perfiles profesionales una vez que sean probados y que estos vuelvan a ser actualizados? Bueno, en este momento, dado que estamos también haciendo la transición, conjuntamente, por lo menos el SENA está trabajando con el Ministerio de Trabajo en que tiene que haber efectivamente unos, llamémoslos así, unos términos en horas, unos límites, pero dependiendo del nivel de cualificación, dependiendo del nivel de cualificación. No todos los niveles tendrán esos intervalos de cualificación. Los niveles de cualificación, ¿sí? Dependerán, ¿no es cierto?, de, obviamente, los perfiles profesionales, ¿sí? Los perfiles profesionales ya en términos de sus resultados serán censados para, ¿sí?, determinar cuánto tiene de duración de formación una cualificación. Digamos que la cualificación, el marco es acumulativo. La persona que está cualificada en el nivel 5 es porque ya tiene acumulado los resultados del nivel 4. Entonces, esto nos permite a nosotros dar unas respuestas más rápidas y oportunas. Estimado Manuel, tú estás sin la webcam. Sí, veo que, bueno, aquí dice que iniciar el webcam y vamos a ver si me logro conectar nuevamente. Bueno, estoy desconectado, pero Ok. lo importante es el sonido en este momento. Sí. Tenemos que creo que ese tema ya se habló un poco, pero señor Ricardo Bonilla de Costa Rica lo hace más puntual. ¿Han conversado con los empresarios acerca de la obtención en las cualificaciones versus la remuneración pertinente? Bueno, como SENA a través de las mesas sectoriales, ¿sí?, que las lidera el SENA, acá hay 85 mesas sectoriales, en cada espacio se habla un poco sobre este asunto. Sin embargo, esa política salarial la está manejando directamente el Ministerio de Trabajo a través de los gremios y las confederaciones de los trabajadores. Ok. Estimado señor Manuel, llegamos al tiempo propuesto para este webinar. No tenemos más preguntas. Yo tengo una pregunta a usted. ¿Usted permite que se comparta vuestra presentación con todos los asistentes de este webinar? Sí, no tenemos ningún problema, usted la puede compartir. Ok, entonces, Y si la van a utilizar, respeten los derechos. sí,
¿sí? Siempre. Señor Manuel, muchísimas gracias por compartir este gran trabajo que se está desarrollando en Sena y en Colombia. Gracias a la señora Maura Corporán de República Dominicana y a la señora Elsa Escolar de El Salvador, que son las responsables por el Comité de Educación y Formación Profesional de WSQS América. Gracias a todas y todas las personas por la asistencia a este webinar. Gracias al señor Cristiano, que fue el traductor de español al inglés. Sinceramente espero que tengan disfrutado de este tema. Es desafiador para todas nuestras instituciones. Señor Manuel puso un reto de tener un marco de las Américas. Ojalá en un futuro próximo logremos. Gente, hasta el próximo webinar en finales de octubre con más un tema relacionado a la educación profesional. Y una última cosa, la grabación de este webinar estará disponible en nuestra página web a partir de la semana que viene. Muchísimo obrigado, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Merino, Gustavo. Saludos a todos, buen día y nos estaremos conversando en una próxima oportunidad. Muy amables. Muchísimas. Muchas gracias. Chao, chao.